El sol se escondía detrás de las montañas, tiñendo de tonos naranjas y dorados los vastos campos de trigo del pequeño pueblo de San Miguel de los Llanos. Era el final de un día como tantos otros. El canto lejano de los pájaros, el murmullo del viento y el sonido rítmico de una carreta que regresaba lentamente por el camino de tierra. Sobre ella iba Tomás Herrera, un hombre de rostro curtido por el sol y las lágrimas, un agricultor que conocía el peso del trabajo duro, pero también el sabor amargo del sufrimiento. Tenía poco más de 50 años, las manos agrietadas por la tierra y la espalda encorvada por los años de labrar el campo. Sin embargo, lo que más lo doblaba no era el cansancio físico, sino el peso invisible de un dolor que llevaba escondido desde hacía mucho tiempo. Desde la muerte de su esposa, Elena, su alma se había convertido en un desierto sin fe, sin esperanza, sin amor. Había dejado de rezar, había dejado de mirar al cielo, y poco a poco, también había dejado de creer. Su pequeña casa de adobe, al final del camino, parecía tan cansada como él. La pintura se había descascarado, las ventanas estaban cubiertas de polvo y en el altar que su madre había armado años atrás, solo quedaba una imagen de la Virgen María, envejecida por el tiempo. Era la misma imagen que su madre solía limpiar con ternura cada mañana, murmurando oraciones de agradecimiento. Tomás, sin embargo, ya no veía en aquella figura consuelo, sino una herida abierta. Cada vez que sus ojos se cruzaban con la mirada dulce de la Virgen, sentía una mezcla de rabia y tristeza. ¿Dónde estabas cuando Elena se fue?, solía murmurar entre dientes, apretando los puños. Aquel dolor lo había transformado en un hombre duro, solitario y escéptico. Los vecinos aún lo saludaban con respeto, pero sabían que algo dentro de él se había roto. Ya no asistía a misa, ya no hablaba de Dios, y cuando escuchaba las campanas de la iglesia, solo sentía que el sonido le recordaba lo que había perdido. Las tardes en San Miguel de los Llanos eran tranquilas, pero en el interior de Tomás reinaba una tormenta que nunca cesaba. Cada amanecer lo encontraba trabajando en sus campos, tratando de distraerse con la rutina del arado y las cosechas, pero al caer la noche, el silencio lo confrontaba con su vacío. Encendía una lámpara de aceite, se sentaba en su vieja silla de madera y, con la mirada perdida en la oscuridad, revivía una y otra vez los recuerdos de su esposa. Su risa, su voz, su manera de rezar antes de dormir. Todo eso se había convertido en ecos que dolían. Una noche, la soledad le pesó más que nunca. Había regresado de su jornada con el corazón lleno de cansancio y los ojos húmedos. Sobre la mesa había dejado una botella de vino barato, y mientras bebía lentamente, su mirada se posó una vez más sobre la imagen de la Virgen. Era una figura sencilla, tallada en madera, con el rostro sereno y las manos juntas en oración. Pero para Tomás, representaba algo que ya no entendía. ¿De qué sirve rezar?, susurró. ¿De qué sirve creer, si al final todo lo que uno ama se lo lleva al cielo? Sus palabras se perdieron en el silencio, pero el resentimiento que las acompañaba seguía creciendo dentro de él. Había intentado ignorar su fe durante años, pero esa noche, el dolor lo llevó más lejos de lo que nunca hubiera imaginado. El sonido de la lluvia comenzó a golpear el techo. Afuera, el cielo se oscurecía con una tormenta que parecía reflejar el caos de su alma. En un impulso ciego, Tomás se levantó, tomó la imagen entre sus manos y la sostuvo frente a sus ojos con una mezcla de rabia y desesperación. «Si realmente existes», gritó, «demuéstrame que no eres solo un pedazo de madera». Sus palabras resonaron en la pequeña casa como un eco de desafío. Ninguna respuesta llegó. Solo el rugido del trueno respondió desde la distancia. Tomás sintió que algo dentro de él se quebraba. El vino, la tristeza y la culpa formaron un cóctel de emociones que lo empujó al límite. Con un movimiento tembloroso, tomó una cerilla, la encendió y la acercó lentamente a la imagen. El fuego comenzó a devorar la madera, y una llama anaranjada iluminó su rostro. Durante unos segundos, todo lo que había sido sagrado para él se convirtió en cenizas. El resplandor del fuego danzaba en sus ojos como un reflejo del infierno que ardía en su interior. Afuera, el viento soplaba con fuerza, y la lluvia empezó a caer con más intensidad, como si el cielo llorara por él. Cuando el fuego se apagó, Tomás quedó solo, de pie frente a un montón de cenizas y una profunda sensación de vacío. Su respiración era agitada, su corazón latía con fuerza, y una extraña tristeza comenzó a apoderarse de él. «¿Qué he hecho?», susurró, llevándose las manos al rostro. Pero ya era tarde. La imagen se había consumido por completo. Esa noche, el agricultor no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la Virgen ardiendo en el fuego. Escuchaba el crujido de la madera,
el silbido del viento y el eco de sus propias palabras de desafío. El silencio se volvió insoportable. Se levantó, salió de la casa y caminó hasta el granero. El aire estaba frío, y la lluvia le golpeaba el rostro. Se sentó sobre un tronco y miró el cielo, oscuro y nublado, buscando respuestas, pero no encontró nada. Sin embargo, algo comenzó a cambiar. A lo lejos, en medio del campo mojado, una luz tenue empezó a brillar. Al principio pensó que era un relámpago, pero no, la luz no se apagaba. Permanecía allí, cálida, suave, viva. Tomás parpadeó varias veces, incrédulo. Su corazón empezó a latir más rápido. Aquella luz parecía moverse lentamente hacia él, cruzando el campo como si tuviera vida propia. «No puede ser», susurró, con la voz quebrada. En el fondo de su alma, algo le decía que lo imposible estaba a punto de suceder. Esa noche, cuando ya no esperaba nada, Jesús se manifestaría en lo inesperado. El corazón herido. El amanecer en San Miguel de los Llanos llegó silencioso, envuelto en una neblina densa que parecía abrazar los campos como un velo de tristeza. Las gotas de lluvia de la noche anterior aún brillaban sobre las hojas, y el canto de los gallos rompía el aire húmedo del valle. Pero para Tomás Herrera, el día no tenía color, ni esperanza. Su cuerpo se movía por costumbre, no por voluntad. Cargaba los baldes, alimentaba a los animales, y preparaba la tierra para el cultivo, pero dentro de sí solo había un eco vacío. El hombre que antes encontraba alegría en cada siembra, ahora solo veía tierra muerta y fatiga. Cada rincón de su granja le recordaba lo que había perdido. El sonido de la risa de Elena, su esposa, cuando lo esperaba en la puerta, la voz suave con la que le pedía que rezaran antes de dormir, y los pequeños sueños que habían construido juntos. Años atrás, Tomás había sido un hombre lleno de fe. Iba cada domingo a la iglesia, saludaba al padre Gabriel con respeto, y siempre llevaba una vela a la Virgen en señal de gratitud por las cosechas. Su vida era sencilla, pero estaba llena de sentido. Todo cambió el día en que Elena enfermó. Fue una enfermedad rápida, cruel, silenciosa. Los médicos no pudieron hacer nada, y él, con el corazón destrozado, se arrodilló frente al altar de su casa para pedir un milagro. «Por favor, madre, no me la quites», susurraba mientras sostenía la mano de su esposa. Durante noches enteras, rezó con fervor, con lágrimas, con fe. Pero el milagro no llegó. Una madrugada fría, Elena cerró los ojos para siempre, dejando a Tomás solo en medio del silencio. Desde entonces, algo dentro de él se quebró. Su fe, que antes era un refugio, se convirtió en una herida. No podía entender cómo un Dios de amor había permitido tanto dolor. Durante meses, el agricultor evitó pasar frente a la iglesia. Cuando escuchaba las campanas, apretaba los dientes y desviaba la mirada. Los vecinos intentaron consolarlo, pero él solo respondía con frases duras. «Dios se llevó lo único que me quedaba. No hay nada que orar». En las noches, el viento silbaba entre las rendijas de su casa, y el silencio se volvía insoportable. A veces, se quedaba observando el pequeño altar que su madre había dejado. Allí seguía la imagen de la Virgen María, intacta, como si esperara pacientemente el regreso de su hijo pródigo. Pero Tomás ya no podía soportar mirarla. Cada vez que su mirada se cruzaba con el rostro sereno de la Virgen, sentía que el alma se le desgarraba. «Tú no escuchas», murmuraba con amargura. «Tú no estabas cuando más te necesité». Aquel dolor lo convirtió en un hombre seco, de mirada apagada. Su corazón se endureció como la tierra reseca después de la sequía. Comía poco, dormía mal, y solo encontraba refugio en el trabajo físico, intentando cansar al cuerpo para no pensar. Pero el alma, por más cansada que esté, siempre busca consuelo, y aunque Tomás lo negaba, algo dentro de él seguía deseando una señal, una respuesta, una presencia. Una tarde, mientras trabajaba en el campo, el cielo se cubrió de nubes grises. El viento comenzó a soplar con fuerza, y una sensación extraña lo recorrió. Se detuvo, apoyó las manos en el arado y miró hacia el horizonte. Las montañas, envueltas en neblina, parecían más lejanas que nunca. En ese instante, pensó en Elena. Recordó su voz diciéndole, «Cuando sientas que ya no puedes más, míralo a él, porque Jesús nunca abandona». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero enseguida las limpió con el dorso de la mano. «Basta», se dijo en voz baja. «Ya no quiero recordar». Regresó a casa al caer la tarde. El cielo se tiñó de tonos rojos y anaranjados, y las sombras comenzaron a cubrir los caminos. Encendió su lámpara de aceite, y una vez más, su mirada tropezó con la imagen de la Virgen.
El corazón le dio un vuelco. Sentía una mezcla de tristeza y rabia. Se acercó, y con voz temblorosa murmuró: «¿Por qué a mí? ¿Por qué te la llevaste?». Pero no hubo respuesta. Solo el leve crujido del viento colándose por las grietas de la ventana. En un gesto de desesperación, Tomás giró la imagen y la colocó de espaldas. No quería verla más. Fue en ese momento que sintió, sin saber por qué, que algo dentro de su casa había cambiado. Un silencio distinto, profundo, lo envolvió. No era solo el silencio de la noche, era el silencio del alma que se aparta de Dios. Desde ese día, Tomás dejó de pronunciar el nombre de Jesús. Evitaba todo lo que le recordara la fe, los rezos, las procesiones, las canciones que su madre solía entonar. Poco a poco, su corazón se fue cerrando, como una puerta que se tranca desde dentro. Pero en los planes de Dios, incluso el corazón más endurecido tiene su hora de redención. Y mientras Tomás creía que todo había terminado, el cielo preparaba algo más grande, algo que él no podía imaginar. Una prueba, un encuentro, una manifestación en lo inesperado. La noche del desafío. El sol se había escondido tras los campos secos, dejando una estela anaranjada en el horizonte. El silencio se apoderaba de todo, interrumpido solo por el sonido del viento moviendo las ramas desnudas de los olivos. Ernesto, con su camisa desgastada y sus manos curtidas por los años de trabajo, se sentó frente al pequeño altar que su difunta esposa había levantado en honor a la Virgen María. Era una imagen sencilla, de madera, que había acompañado a su familia por generaciones. Pero para él, desde la muerte de Clara, esa imagen solo representaba una herida abierta, un silencio que lo devoraba por dentro. «Si existes», dijo en voz baja, mirando la figura con una mezcla de dolor y rabia, «¿por qué me la quitaste? ¿Por qué me dejaste solo?». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las reprimió con orgullo. No era un hombre acostumbrado a llorar, aunque por dentro su alma se desmoronaba. Esa noche, la amargura se transformó en desafío. Ernesto había escuchado en el pueblo que el próximo día sería la fiesta patronal, y muchos rezarían frente a imágenes y velas. Aquello lo enfureció. Sentía que todos vivían engañados, que adoraban a un Dios que no respondía, a una virgen que había guardado silencio cuando su esposa agonizaba. La oscuridad cayó sobre el campo, y el viejo farol de la entrada de su cabaña proyectaba una luz débil sobre el altar. Ernesto se levantó, tambaleante, con el rostro endurecido y el corazón lleno de resentimiento. Entró en su pequeño cobertizo, buscó un bidón de queroseno y lo colocó frente a la imagen. El olor fuerte del combustible se mezcló con el aire nocturno, denso y pesado. «Ya no quiero más mentiras», susurró con la voz temblorosa. «Si Dios es tan poderoso, que me detenga ahora mismo». Con manos temblorosas, encendió un fósforo. La llama danzó frente a sus ojos como si lo desafiara a seguir adelante. En su mente, resonaban las palabras de su esposa Clara, aquella mujer de fe profunda que cada noche rezaba por él. «Nunca te alejes de la Virgen, Ernesto, porque ella siempre escucha, incluso cuando calla». Pero en ese instante, su corazón estaba cerrado a cualquier esperanza. Con un movimiento rápido, arrojó el fósforo encendido sobre la imagen. El fuego se extendió, iluminando su rostro endurecido. Las llamas devoraban la madera, crepitando como si lloraran. El resplandor anaranjado se reflejaba en sus ojos, y por un momento, Ernesto sintió una extraña mezcla de liberación y culpa. «Ahí tienes tu poder», gritó al cielo oscuro. «Mira lo que hago con tus mentiras». El viento sopló con fuerza, y las llamas se elevaron aún más. El humo formaba figuras que parecían moverse con vida, como si el fuego mismo estuviera respondiendo a su desafío. De repente, un trueno retumbó a lo lejos, aunque el cielo no mostraba señales de tormenta. Ernesto dio un paso atrás, sorprendido, pero su orgullo le impidió rendirse al miedo. La noche siguió avanzando. Cuando las llamas se apagaron, solo quedaron cenizas negras y el olor del queroseno impregnando el aire. Ernesto se arrodilló frente al altar destruido. No sabía si reír o llorar. Por dentro, sentía una soledad más profunda que nunca. Pensó que todo había terminado, que al fin había demostrado su punto. No había milagros, no había respuestas. Pero al mirar al cielo, vio una estrella brillar con una intensidad inusual, justo encima del lugar donde antes estaba la imagen. Fue un destello breve, pero tan fuerte que lo obligó a cerrar los ojos. En ese instante, un escalofrío recorrió su cuerpo. Era como si algo invisible lo observara, no con ira, sino con una ternura imposible de comprender. Se levantó, confundido. Entró en su casa, dejando la puerta entreabierta,
y se dejó caer en la silla junto al fuego. Sus pensamientos eran un torbellino. Por primera vez en años, el silencio no le dio paz, sino un miedo profundo, el miedo de quien ha tocado algo sagrado sin entenderlo. Esa noche no pudo dormir. Cerraba los ojos y veía a la imagen ardiendo, pero también aquella luz extraña sobre los campos. Sentía el peso del desafío que había lanzado al cielo y el presentimiento de que algo que no comprendía, estaba por suceder. Ernesto no lo sabía aún, pero su acto de rebeldía había despertado una respuesta que transformaría su vida para siempre. En lo inesperado, donde el hombre desafía lo divino, muchas veces comienza el verdadero encuentro con Dios. El silencio después del pecado. El amanecer llegó lentamente sobre los campos de San Miguel, cubriendo la tierra con una neblina espesa que parecía llorar por lo sucedido la noche anterior. Ernesto se levantó sin fuerzas, con los ojos hundidos y el alma vacía. El olor a humo todavía flotaba en el aire, y las cenizas de la imagen sagrada seguían esparcidas frente al altar. Por primera vez en muchos años, el canto de los gallos no trajo consuelo, sino una sensación de peso insoportable sobre su pecho. Caminó hacia el lugar donde había cometido su acto de ira. El suelo estaba ennegrecido, el metal del pequeño candelabro retorcido por el fuego. Solo quedaba un fragmento del rostro de la Virgen, chamuscado, pero aún reconocible, un pedazo del ojo, pintado con dulzura, que parecía mirarlo con compasión. Ernesto lo levantó con cuidado, y al hacerlo, sintió un escalofrío recorrerle los dedos. «Ya está hecho», murmuró con voz quebrada. «No hay vuelta atrás». El silencio que lo rodeaba era profundo, casi sobrenatural. Ni el viento se atrevía a moverse entre los árboles. Era como si la naturaleza misma guardara luto por su falta. Ernesto sintió un nudo en la garganta, pero su orgullo aún lo mantenía firme. Se repitió que había hecho lo correcto, que Dios no había estado allí cuando más lo necesitó, y que destruir aquella imagen no era más que un símbolo de su libertad. Sin embargo, cada paso que daba dentro de su cabaña resonaba con un eco extraño, como si el silencio le respondiera. Tomó su taza de café, pero al llevarla a los labios, notó que sus manos temblaban. Su perro, Moro, que siempre se acercaba al moviendo la cola, lo observaba desde la puerta sin atreverse a entrar. Había algo en el ambiente, una presencia invisible, una tensión que el alma sentía aunque los ojos no pudieran verla. Esa tarde, mientras trabajaba en el campo, intentó distraerse con las tareas de siempre. Pero cada vez que alzaba la vista, creía ver sombras entre los olivos, figuras que desaparecían cuando parpadeaba. Se decía que era el cansancio, la culpa, o tal vez el reflejo del sol en la tierra. Pero en lo más profundo, una voz interior lo perturbaba, suave pero constante. «¿Qué has hecho, Ernesto?» Al caer la tarde, el cielo se tiñó de rojo intenso, y un viento frío sopló desde las montañas. Ernesto se detuvo, apoyó las manos en la azada y miró hacia el horizonte. Sentía que algo se estaba gestando, que aquel silencio no era el vacío, sino la espera. Una espera de algo que venía del cielo. Al volver a su casa, el ambiente parecía distinto. El fuego del hogar no prendía, como si la madera se negara a arder. El perro seguía inquieto, gimiendo bajo la mesa. Ernesto se sentó frente al altar destruido, incapaz de apartar la mirada del fragmento de la Virgen que había guardado. La expresión de ese ojo pintado parecía viva, como si lo mirara con ternura y tristeza al mismo tiempo. Esa noche no cenó. Se quedó inmóvil, mirando la ventana, mientras la luna llena se alzaba sobre el campo. Los grillos cantaban a lo lejos, pero dentro de la casa reinaba una quietud inquietante. De pronto, escuchó un sonido suave, como un suspiro. Giró la cabeza, convencido de que había sido el viento. Pero el aire estaba inmóvil. El corazón le dio un vuelco. «¿Quién anda ahí?», preguntó con voz tensa. Nadie respondió. Se acercó lentamente al altar y vio que, sobre las cenizas, una pequeña luz brillaba. Era débil, apenas perceptible, pero real. Ernesto se arrodilló sin entender. Extendió la mano, pero la luz desapareció en el mismo instante en que la tocó. Se quedó quieto, con la respiración contenida. A partir de ese momento, el silencio se hizo más denso. No era un silencio cualquiera, era el silencio que sigue al pecado, el eco del alma que reconoce su culpa aunque no quiera aceptarla. Ernesto lo sintió en su piel, en sus pensamientos, en cada rincón de su casa. Todo parecía observarlo. Esa noche soñó con su esposa Clara. Ella estaba vestida de blanco, con una sonrisa serena, sosteniendo en sus manos la misma imagen de la Virgen que él había destruido. «No estás solo, Ernesto», le decía con voz dulce.
El cielo todavía te escucha, incluso cuando tú le das la espalda. Despertó sobresaltado, empapado en sudor. El reloj marcaba las 3 de la mañana. Se llevó las manos al rostro, temblando. Afuera, la luna iluminaba el campo, y en medio de la oscuridad, una suave brisa entró por la ventana, trayendo un aroma a flores frescas, imposible en esa época del año. Ernesto comprendió que algo más grande que le estaba ocurriendo. El silencio que lo envolvía no era un castigo, sino un llamado. Un llamado a mirar dentro de su propio corazón, a reconocer que el fuego que había encendido no solo había consumido una imagen, sino una parte de su alma. Y en ese silencio, donde el remordimiento y la gracia se entrelazan, comenzaba a gestarse el primer paso hacia su redención. Jesús en lo inesperado. La madrugada siguiente amaneció diferente. El aire estaba más liviano, y una calma extraña se extendía sobre los campos de San Miguel. Ernesto despertó con los ojos pesados y el corazón apretado. No había dormido bien, atormentado por el recuerdo del fuego y el rostro de Clara apareciendo en sus sueños. Aún así, algo en su interior lo impulsó a salir de la cama. Se vistió lentamente, con sus ropas de trabajo, y salió al campo con la azada al hombro. El rocío brillaba sobre las hojas como diminutas perlas, y el viento susurraba entre los olivos una melodía suave, casi maternal. Por primera vez en mucho tiempo, Ernesto sintió una pequeña paz, aunque no comprendía por qué. Caminó hasta la colina detrás de su casa, donde su esposa solía rezar. Allí, la tierra estaba fértil, y una vieja cruz de madera se alzaba solitaria. Ernesto se arrodilló frente a ella, no para rezar, porque no sabía cómo hacerlo, sino para pensar. Pero entonces, algo sucedió. El viento se detuvo. Un silencio profundo lo envolvió. De pronto, una voz suave y clara resonó en su mente, como si viniera del propio aire. ¿Por qué me persigues, Ernesto? El hombre se sobresaltó. Giró la cabeza, pero no había nadie. Su respiración se aceleró. ¿Quién? ¿Quién está ahí?, preguntó con un hilo de voz. El silencio volvió a dominar el campo. Solo se oía el leve murmullo de las hojas. Pensó que tal vez estaba enloqueciendo, que era el cansancio o la culpa jugándole una mala pasada. Pero cuando intentó levantarse, sus piernas se debilitaron y cayó de rodillas. Y entonces, una luz cálida comenzó a rodearlo. Era una luz diferente a cualquier otra. No provenía del sol, sino que parecía brotar desde dentro de la tierra, del aire, del mismo cielo. Ernesto levantó la vista, y frente a él, entre los olivos, una figura se fue delineando poco a poco. Era un hombre vestido de blanco, con el rostro sereno y los ojos llenos de una ternura infinita. Ernesto no necesitó preguntar quién era. Su alma lo reconoció de inmediato. Jesús, susurró con la voz quebrada. El hombre dio unos pasos hacia él, y donde sus pies tocaban, el corazón de Ernesto se quebró en 1000 pedazos. Lloró como no lo hacía desde la muerte de Clara. Lloró por los años de resentimiento, por su fe perdida, por haber confundido el dolor con abandono. Y mientras las lágrimas caían sobre la tierra, la luz alrededor de Jesús se intensificó. Tu dolor no fue en vano, dijo el Señor. Lo permití para que, en medio de tu oscuridad, aprendieras a buscar la verdadera luz. No estoy en las imágenes ni en las llamas, Ernesto. Estoy en lo inesperado, en el silencio, en las lágrimas que ofreces con sinceridad. Ernesto levantó el rostro, y sus ojos se encontraron con los del Salvador. Sintió que todo su cuerpo se llenaba de calor, como si un fuego sagrado lo purificara desde dentro. Una sensación de paz, indescriptible, lo envolvió. El resentimiento desapareció, y en su lugar, nació una gratitud inmensa. Jesús extendió la mano y señaló hacia su casa. Regresa, hijo mío. Lo que creíste destruido, ha sido restaurado. La luz comenzó a desvanecerse lentamente, mientras el viento retomaba su curso y las aves empezaban a cantar. Ernesto quedó solo en medio del campo, arrodillado, con el corazón latiendo con fuerza. Todo había sido tan real que aún podía sentir la presencia de Jesús a su lado. Corrió hacia su cabaña. Cuando llegó al altar, se detuvo en seco. Donde antes solo había cenizas, ahora se alzaba nuevamente la imagen de la Virgen María, intacta, brillante, como si jamás hubiera sido tocada por el fuego. El pequeño fragmento que había guardado ya no estaba. En su lugar, una rosa blanca, fresca, reposaba al pie de la figura. Ernesto cayó de rodillas, sollozando. Perdóname, Señor, susurró. No entendía tu silencio. Ahora sé que estabas conmigo incluso cuando yo te rechazaba. Y en ese momento, sintió una brisa suave acariciar su rostro.
Era el mismo aroma a flores que había sentido aquella noche, pero ahora lleno de vida, de esperanza, de presencia divina. Desde ese día, el corazón de Ernesto cambió. Ya no se levantaba maldiciendo al cielo, sino agradeciendo por un nuevo amanecer. En lo inesperado, en su propio pecado, en su dolor, en su pérdida, había encontrado al Dios vivo. Jesús no lo buscó en la iglesia, ni en los rezos del pueblo, lo encontró donde menos se esperaba, en el alma herida de un hombre que necesitaba ser amado otra vez. El llanto del alma. Esa noche, Ernesto no pudo contener las lágrimas. Sentado frente a la imagen restaurada de la Virgen María, su corazón ardía de un sentimiento que no podía describir con palabras. No era solo tristeza, ni tampoco culpa, era una mezcla de alivio, arrepentimiento y una gratitud tan profunda que le hacía temblar las manos. Por primera vez en muchos años, sentía que su alma respiraba. El fuego del hogar iluminaba suavemente la habitación, y el reflejo danzante de las llamas parecía acompañar su oración silenciosa. A su lado, el perro Moro dormía tranquilo, como si también sintiera la paz que llenaba la casa. Afuera, el viento soplaba con calma, y el sonido de las hojas de los olivos formaba una melodía suave, casi como un canto de consuelo. Ernesto se arrodilló ante la imagen, tocando con cuidado el manto de la Virgen. «No entiendo por qué me diste una segunda oportunidad», susurró con la voz entrecortada. «He sido un hombre duro, ciego, lleno de orgullo. Destruí lo sagrado, y aún así, me perdonaste». Las lágrimas comenzaron a caer una tras otra, silenciosas pero sinceras. Cada gota que tocaba el suelo era una herida del alma que empezaba a cerrarse. A través del llanto, Ernesto sintió que algo dentro de él se rompía, su vieja coraza de rencor, su amargura, su incredulidad, y en su lugar nacía algo nuevo, una fe simple, pero viva. Recordó las palabras que Jesús le había dicho entre los olivos: «Estoy en lo inesperado, en las lágrimas que ofreces con sinceridad». Y comprendió que aquel llanto no era debilidad, sino oración. Era el lenguaje del alma cuando ya no quedan palabras. De repente, una luz suave envolvió la habitación. No era la del fuego, ni la del amanecer, sino una claridad celestial que parecía brotar del rostro de la Virgen. Ernesto se cubrió los ojos, pero no sintió miedo. Era una luz cálida, maternal. En su interior, escuchó nuevamente una voz dulce, como la de su esposa Clara. «No estás solo, Ernesto. La misericordia de Dios no se agota. Cuando el alma llora con humildad, el cielo escucha». El hombre rompió en un sollozo más fuerte, apoyando la frente contra el suelo. «Clara», susurró entre lágrimas, «ahora entiendo lo que siempre quisiste enseñarme. Tú no rezabas por costumbre, sino por amor. Un amor que yo había olvidado». En ese momento, su memoria lo llevó a los días felices, cuando Clara regaba las plantas cantando himnos, cuando el hogar estaba lleno de risa y esperanza. Cada recuerdo dolía, pero también sanaba, porque ahora entendía que Clara nunca se había ido del todo. Su fe seguía viva en ese altar, en cada oración que él empezaba a aprender de nuevo. El llanto se volvió oración, y la oración, paz. Ernesto sintió que algo invisible lo abrazaba. Era como si el mismo Jesús lo rodeara con ternura, levantando su alma de las sombras en las que había vivido tantos años. Su corazón se volvió liviano, y una sensación de libertad lo invadió por completo. «Gracias, Señor», murmuró. «No merezco tu amor, pero lo recibo con todo lo que soy». La luz fue desvaneciéndose lentamente, dejando un resplandor suave en la habitación. Ernesto permaneció allí, de rodillas, con los ojos cerrados, respirando en silencio. El aire olía a flores frescas y a tierra mojada, como si el cielo y la tierra se hubieran reconciliado dentro de su pequeña cabaña. A lo lejos, comenzó a escucharse el repique de las campanas del pueblo. Era la hora de la misa matutina, la que no pisaba desde hacía más de 20 años. Se levantó despacio, con los ojos aún húmedos, y miró la imagen de la Virgen una vez más. Su rostro parecía más vivo que nunca, con una expresión de paz que lo llenó de fuerza. «Es hora de volver a casa», dijo, sonriendo con ternura. Esa mañana, Ernesto caminó hasta la iglesia. Los vecinos lo miraban con sorpresa. Aquel hombre que antes blasfemaba, ahora avanzaba con la cabeza inclinada y una flor blanca en la mano, la misma que había encontrado junto a la imagen restaurada. Cuando llegó al altar, la colocó con delicadeza a los pies de la Virgen y susurró: «Gracias por no rendirte conmigo». Y entonces, en el silencio de su alma, escuchó una última voz: «Bienvenido de nuevo, hijo mío». El llanto que nace del corazón abre las puertas del cielo. Desde ese día,
Ernesto comprendió que las lágrimas no eran un signo de derrota, sino de fe. Porque a veces, solo cuando el alma llora con humildad, puede escuchar el susurro de Dios. El nuevo amanecer. El amanecer de aquel día fue diferente a todos los que Ernesto había visto en su vida. El sol emergía con suavidad por detrás de los cerros, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. La brisa matinal era fresca, ligera, y parecía traer consigo una promesa, la de un nuevo comienzo. Por primera vez en muchos años, Ernesto despertó con una sonrisa serena. Su corazón ya no pesaba. Había pasado la noche en paz, sin los fantasmas del pasado, sin las sombras del resentimiento. La luz que entraba por la ventana acariciaba la imagen de la Virgen María, que permanecía intacta sobre el altar, irradiando una calma que llenaba toda la habitación. Ernesto se acercó a ella, tocando con cuidado su manto. «Buenos días, madre», susurró. «Gracias por quedarte conmigo. Gracias por no dejarme perder en mi propio dolor». Encendió una vela con devoción. No era el mismo hombre de antes. En su rostro, antes endurecido por la tristeza, ahora se notaba una ternura nueva. Salió de casa y miró los campos que tanto había trabajado. Donde antes solo veía tierra seca y cansancio, ahora veía vida. El rocío sobre las hojas, el canto de los pájaros, el perfume del aire, todo le hablaba de la presencia de Dios. Esa mañana, decidió visitar la tumba de su esposa Clara, algo que no hacía desde hacía años. Caminó despacio por el sendero del pueblo, con un ramo de flores blancas en la mano. Los vecinos lo saludaban con sorpresa. Aquel hombre hosco y distante parecía haber rejuvenecido. Algunos lo miraban con admiración, otros con curiosidad, pero todos notaban el cambio. Cuando llegó al cementerio, se arrodilló frente a la tumba. «Clara», dijo en voz baja, «ahora entiendo todo. Tus oraciones nunca fueron en vano. Me enseñaste que el amor de Dios no se busca con los ojos, se siente con el alma». Una lágrima resbaló por su mejilla, pero esta vez no era de tristeza, sino de gratitud. El viento sopló suavemente, moviendo las flores como si alguien invisible las acariciara. Ernesto sonrió, convencido de que su esposa lo escuchaba desde el cielo. De regreso a casa, pasó frente a la iglesia. Por un momento, dudó si entrar. Pero algo dentro de él lo impulsó a hacerlo. El sonido del órgano llenaba el templo con una melodía suave, y el aroma a incienso lo envolvió al cruzar la puerta. Se sentó en uno de los bancos del fondo, mirando el altar iluminado por la luz del sol que entraba por los vitrales. El sacerdote, al verlo, detuvo por un momento la lectura y sonrió. «Bienvenido, Ernesto. Hace mucho que no te veíamos por aquí». El hombre asintió, con humildad. «He estado lejos, pero el Señor vino a buscarme donde menos lo esperaba». El sacerdote le puso una mano en el hombro. «Entonces, hijo mío, el cielo se alegrará contigo hoy». Durante la misa, Ernesto cerró los ojos y escuchó las oraciones con el corazón abierto. Cada palabra era un bálsamo, cada canto una caricia del alma. Sintió una presencia cálida a su lado, y sin abrir los ojos, supo que Jesús estaba allí, como aquella mañana entre los olivos. Al final, cuando el sacerdote elevó la hostia y pronunció las palabras sagradas, una luz intensa llenó el templo por unos instantes. Ernesto sintió un estremecimiento profundo. Era la misma luz que lo había rodeado aquella noche en el campo. No era una visión, era una confirmación. Cuando salió de la iglesia, el sol brillaba alto, bañando el pueblo entero con una claridad nueva. Los niños jugaban en la plaza, las campanas repicaban, y los olivos parecían inclinarse suavemente con el viento. Todo tenía un sentido distinto, como si el mundo entero se hubiera renovado junto a él. Esa tarde, de regreso en su cabaña, encendió nuevamente una vela frente a la imagen de la Virgen, y con una voz serena, dijo: «Gracias, Jesús. Gracias por venir a mí cuando ya no tenía fuerzas para buscarte. Gracias por mostrarme que incluso en el pecado puede brotar la esperanza». Esa noche, antes de dormir, miró el cielo estrellado desde su ventana. Entre las estrellas, creyó ver una figura luminosa, como la de Jesús, caminando entre los campos. No tuvo miedo. Sonrió y cerró los ojos. El alma de Ernesto, antes marcada por la oscuridad, ahora brillaba con la luz del perdón. Había aprendido que cada amanecer es una oportunidad divina, y que el amor de Dios siempre encuentra un camino, incluso en los corazones más endurecidos. Porque cuando el alma se rinde con humildad, el nuevo amanecer no tarda en llegar. Mensaje final para tu corazón. Querido hermano o hermana, esta historia nos recuerda una verdad profunda. Nadie está tan lejos de Dios que no pueda ser alcanzado por su misericordia. Andrés.
El agricultor que una vez vivió en la oscuridad de la ira y la incredulidad, descubrió que el amor de Jesús puede brotar incluso en los campos más secos del alma. Quizás tú también has pasado por momentos donde la fe parecía inútil, donde la rabia, el dolor o la decepción te llevaron a cerrar tu corazón. Pero hoy, Dios te dice, hijo mío, aún te espero. Mi amor no se apaga por tus errores, sino que te busca en medio de ellos. Jesús no se presentó ante Andrés con reproches, sino con una oportunidad de renacer, de entender que la fe no es para los perfectos, sino para los que se atreven a creer de nuevo. Cada lágrima que derramas puede convertirse en semilla de esperanza, si la entregas a las manos del Señor. No importa lo que hayas hecho, lo que hayas dicho o cuánto te hayas alejado. Él puede transformar tus cenizas en luz, tu orgullo en humildad y tu miedo en confianza. Deja que Jesús entre en tu vida como lo hizo con Andrés. No esperes un milagro extraordinario, porque el mayor milagro es sentir su presencia en lo cotidiano. Y antes de irte, escribe tu nombre o apellido en los comentarios. Queremos orar por ti en nuestro próximo vídeo, para que el amor de Cristo también florezca en tu corazón. Recuerda, incluso cuando creas que todo está perdido, Dios puede manifestarse en lo inesperado.